No suelo hablar de experiencias espirituales. Siempre he sido reservada, y quizá incluso demasiado escéptica a veces. Pero aquella noche, algo rompió el silencio de mi alma. Estaba sentada, mirando y fue entonces cuando sentí, no con los oídos, sino con el espíritu, una presencia que me atravesó por completo. Mi cuerpo empezó a hormiguear y una paz profunda, como nunca antes había sentido, me invadió. Mis ojos se volvieron hacia el horizonte y, de repente, el cielo comenzó a moverse en colores que jamás había visto. Azul profundo, dorado, y luego algo parecido a fuego líquido danzando entre las nubes. En ese silencio, una voz inaudible, pero irresistible, se formó dentro de mí. Dijo, se acabó el tiempo. Retiraré mi iglesia 1 hora antes de su destrucción. No había duda, ni metáfora. Eran palabras vivas, punzantes, con el peso de la eternidad. Sentí temblar la tierra, pero no era la tierra física, sino el mundo espiritual. Vi escenas fugaces, ciudades en caos, gente llorando, otros envueltos en una luz tenue y elevados por el viento. Vi iglesias vacías y altares cubiertos de polvo. Vi familias enteras arrodilladas mientras otros caminaban distraídos, atrapados en sus propios mundos. Y comprendí. Dios no me mostraba el futuro para asustarme, sino para despertarme. Desde aquella visión, ya no puedo vivir como antes. Todo a mi alrededor ha adquirido un significado distinto. El tiempo, la gente, incluso las pequeñas decisiones del día a día. Empecé a comprender cuán acostumbrado se ha vuelto el mundo a vivir sin la presencia de Dios. Cuánto llamamos normal a aquello que ya es el preludio del fin. Hay un reloj espiritual que marca el tiempo, y no está en el cielo, sino dentro de cada uno que siente el llamado del Espíritu Santo a prepararse. En esa revelación, comprendí algo profundo. Dios no permitirá que su iglesia experimente la destrucción que está por venir. Vendrá antes, en el momento preciso, en la hora final de la misericordia. No para castigar, sino para proteger a quienes lo aman sinceramente. No se trata de miedo, sino de elección. No se trata de doctrina, sino de entrega. El rapto no será un espectáculo, sino un rescate de amor. Y cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que se acabó el tiempo de jugar con la fe. Y por eso estoy aquí hoy, compartiendo esto con ustedes. Porque quizás lo que viví aquella noche no era solo para mí. Quizás era un mensaje para todos nosotros, un llamado urgente a despertar, purificar nuestros corazones y alzar la vista. El reloj divino marca los últimos minutos, y la pregunta que resuena en mi interior es, ¿cuántos estarán preparados cuando Él venga a llevarse a su iglesia antes de su destrucción? Recuerdo con exactitud la pesadez del ambiente aquella noche. No era miedo, era algo más profundo, como si el universo mismo contuviera la respiración. Estaba solo, sentado en la sala, sin música, sin teléfono móvil, solo el lejano tic-tac del reloj, segundos que parecían eternos. Entonces algo cambió. De repente, el tic-tac se detuvo. Ningún sonido, ningún viento, nada. Todo se detuvo. Fue como si Dios hubiera pulsado el botón del tiempo y el mundo entero se hubiera suspendido. En ese instante, algo dentro de mí lo supo, estaba a punto de hablar. Cerré los ojos y una suave presión comenzó a envolver mi pecho. Sentí una luz crecer en mi interior y, con ella, un dolor extraño, no físico, sino del alma, como si me estuvieran purificando desde dentro. Intenté comprender lo que sucedía, pero era imposible racionalizarlo. Una presencia se formó a mi alrededor, invisible, pero tan real que el aire parecía vibrar. Entonces, en medio de este silencio absoluto, surgió una frase que lo atravesó todo como una espada. Ya se ha fijado la hora. Fue como si el tiempo mismo hubiera respondido. Una fuerza se apoderó de mí, y las lágrimas comenzaron a caer sin que me diera cuenta. En la visión, vi un reloj gigantesco en el cielo. Cada manecilla parecía hecha de luz, y giraba lentamente sobre una tierra cubierta de sombras. La manecilla de las horas estaba a punto de marcar la última. Abajo, ciudades enteras se movían sin darse cuenta. La gente iba y venía, atrapada en sus rutinas, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Vi iglesias llenas, pero con los corazones vacíos. Vi pastores predicando palabras sin unción. Vi cristianos peleando entre sí mientras el reloj celestial seguía avanzando sin detenerse. Y la voz dijo de nuevo, «Mi iglesia será demolida antes de que el reloj deje de sonar». Caí de rodillas y lloré. No de miedo,
sino de un peso sagrado, de ese arrepentimiento que quema y purifica. Comprendí que Dios no me mostraba esto para que simplemente lo viera. Quería que lo sintiera, que comprendiera su dolor al ver un mundo que ya no le escucha. El Espíritu Santo me hizo sentir la desesperación de millones que no están preparados, la frialdad de la indiferencia espiritual, el vacío de las oraciones dichas por costumbre. La iglesia se durmió, y el reloj no se detuvo por ello. Mientras lloraba, algo cambió en el ambiente. Una suave brisa comenzó a entrar por las ventanas, y con ella, el lejano sonido de trompetas. No era físico, era espiritual, pero tan real que me temblaban las manos. Supe, en ese instante, que el cielo me estaba advirtiendo, que el rapto no sería solo un evento futuro, ya se estaba preparando. Los ángeles estaban siendo colocados, las trompetas afinadas y los nombres sellados. Cada sonido parecía resonar dentro de mí, como si Dios mismo repitiera, 1 hora antes, 1 hora antes. Desde aquella noche, no he podido dormir igual. Cada vez que miro el reloj, recuerdo aquella visión. Cada vez que oigo el viento, siento que el tiempo se acelera. Las palabras resuenan como un recordatorio constante. Prepararse. Y no es solo para mí. Es para todos los que todavía tienen oídos para oír. La destrucción no llegará sin previo aviso, y la misericordia no llegará sin respuesta. El tiempo de la iglesia no termina en ruina, sino en redención. Y quien comprende esto, vive de manera diferente, ora de manera diferente, ama de manera diferente, porque sabe que el cielo está más cerca que nunca. En los días que siguieron a aquella noche, algo dentro de mí cambió por completo. Despertaba con el corazón acelerado, como si el Espíritu mismo me llamara antes del amanecer. La gente a mi alrededor seguía con su rutina habitual, pero yo percibía el tiempo de otra manera. Todo parecía más urgente. El sonido de la lluvia, el amanecer, incluso el canto de los pájaros tenían un significado que antes no había percibido. Era como si toda la creación intentara decirme algo. Está cerca. Cada vez que intentaba distraerme, algo me arrastraba de vuelta. Un recuerdo, un verso, un pensamiento sobre lo que había visto. Era imposible escapar. Comencé a orar con más fervor, tratando de comprender qué quería el Señor que hiciera con aquella visión. Y durante una de esas oraciones, una presencia se hizo tan fuerte en la habitación que mis rodillas flaquearon. Cerré los ojos y la atmósfera se transformó. Vi un horizonte dividido en dos. A un lado, luz. Al otro, oscuridad. En medio, un fino hilo dorado, temblando como una línea a punto de romperse. Una voz, suave pero firme, dijo, «Esa es la línea que separa la misericordia del juicio. Cuando se rompa, el tiempo dejará de existir». Todo mi cuerpo temblaba, y comprendí que lo que se me había mostrado era el estado espiritual del mundo. Vi multitudes caminando en direcciones opuestas. Algunos se dirigían hacia la luz, cansados, heridos, pero decididos. Otros caminaban en la oscuridad, riendo, burlándose, ajenos a lo que estaba por suceder. Cada uno de sus pasos producía ecos, como el tic-tac de un reloj invisible, marcando el tiempo de la paciencia divina. Y cuando volví a mirar hacia la luz, vi ángeles moviéndose en silencio, preparando algo que parecía un gran portal, una abertura en el cielo. Sentí que era el lugar donde los elegidos serían reunidos antes de que la destrucción se manifestara. 1 hora antes, la voz repitió, mezclando amor y dolor. Cuando recobré el conocimiento, el suelo estaba frío y me temblaban las manos. Sentía que cargaba con algo más grande que yo. No era miedo, era responsabilidad. Sabía que no podía guardármelo todo para mí. Sentí que el Espíritu me decía, habla, aunque duden de ti. Adviérteles, aunque se burlen de ti. Y fue entonces cuando empecé a escribir. Cada palabra parecía provenir de un lugar inhumano. Lloraba mientras tecleaba, sintiendo cómo la urgencia se mezclaba con la compasión. No era un llamado a condenar a nadie, sino a despertar a quienes aún duermen. La iglesia necesita abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Después de aquella noche, nada me satisfizo como antes. Las conversaciones superficiales, las distracciones, las discusiones vacías, todo parecía sin vida. Empecé a ver el mundo con una perspectiva espiritual. En las calles, veía rostros cansados, almas buscando algo que ni siquiera podían nombrar. Dentro de las iglesias, veía muchos corazones presentes físicamente, pero ausentes espiritualmente. Sentía dolor, pero también esperanza.
porque incluso en medio del caos, aún había quienes oraban en silencio, aún había intercesores ocultos que sostenían al mundo con lágrimas. Dios sigue escuchando, sigue esperando, sigue llamando. Con el paso de los días, la visión comenzó a regresar fragmentadamente en mis sueños. Veía el mismo reloj, pero ahora la manecilla parecía más cerca del final. El tic-tac era más rápido, y con cada tic-tac, el sonido de la trompeta se hacía más nítido, como si el cielo se acercara. Desperté con el corazón ardiendo y una sola certeza en mi interior. Ya no hay tiempo para la indiferencia. El Señor se llevará a los suyos antes de la destrucción, y cada segundo ahora es gracia, cada amanecer es misericordia. Sentí, con más fuerza que nunca, que el reloj espiritual está a punto de dar la última campanada. La tercera noche después de la visión, el sueño me eludió por completo. Me quedé allí tumbado, pero algo dentro de mí permanecía despierto, como si un centinela invisible me mantuviera en pie. El reloj marcaba casi las 4 de la madrugada cuando decidí levantarme y rezar. El aire estaba pesado y la luna proyectaba una luz fría sobre el suelo de la habitación. Cerré los ojos y comencé a clamar en silencio, pidiendo comprensión. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. El viento soplaba a través de las ventanas, pero el sonido no era natural. Era como una melodía antigua, profunda, llena de poder. Y en medio de ella, oí algo que jamás olvidaré. El sonido de una trompeta lejana. El sonido no era ensordecedor, pero calaba hasta los huesos. Cada nota parecía provenir de un lugar donde el tiempo no existía. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, y las lágrimas me corrían por las mejillas sin darme cuenta. Aquel sonido no me infundía miedo, sino recuerdos. Era como si el cielo llamara de vuelta a quienes habían olvidado su origen. Vi ante mí una multitud arrodillada, con la mirada fija en el cielo, mientras otros seguían caminando, sordos, como si nada ocurriera. La trompeta no era audible para los oídos, sino solo para los corazones despiertos. Y entonces comprendí lo que el Señor quería mostrarme. El llamado ya ha comenzado, pero pocos lo escuchan. De repente, la escena a mi alrededor se expandió. Me encontré en una montaña, contemplando valles cubiertos de luz y sombra. El sonido de la trompeta resonaba entre las nubes, y cada vez que sonaba, una parte del valle se iluminaba. Vi gente envuelta en una luz dorada, ascendiendo lentamente con expresiones de alivio y paz. Pero también vi a otros que intentaban correr hacia la luz, y eran detenidos, como si una barrera invisible los retuviera. La voz del Espíritu me explicó: la preparación no se produce en el momento del sonido, sino antes. Esas palabras me calaron hondo. Comprendí que mucha gente espera ver para creer, pero cuando ven, ya es demasiado tarde. Me quedé allí, inmóvil, observando ese contraste entre la salvación y la desesperación. Sentí el dolor de los que se quedaban atrás y la alegría de los que partían. El cielo y el infierno se hicieron reales ante mí. El rapto ya no parecía una profecía lejana, sino un evento que se acercaba. Y pensé en cuántas veces había postergado lo que Dios me pedía ahora. Cuántas oraciones retrasé, cuántas reconciliaciones ignoré, cuántos perdones dejé para un mañana que tal vez nunca llegue. La trompeta no espera a nadie, suena en el momento preciso que Dios marca. Cuando abrí los ojos, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana. El sonido ya no estaba, pero el eco permanecía en mí, como un recordatorio. Miré a mi alrededor, y el mundo parecía el mismo, pero sabía que algo había cambiado. Las calles estaban silenciosas y, por un instante, todo pareció demasiado tranquilo. Fue entonces cuando comprendí el peligro de la rutina. Enmascara lo espiritual, disfraza lo sobrenatural entre lo ordinario. Lo divino pasa desapercibido para los distraídos. Y fue en ese momento cuando le prometí a Dios que nunca dejaría de advertir, aunque el mundo se riera, aunque nadie escuchara. Ese día salí de casa con una sensación distinta. Cada rostro que veía parecía reflejar una urgencia invisible. El Espíritu me hizo percibir cuándo alguien estaba listo y cuándo otro aún dormía. Vi gente sonriendo, pero con el corazón roto. Vi miradas vacías, almas sedientas de algo que el mundo jamás podrá ofrecer. Y en medio de todo esto, escuché de nuevo esa voz suave y firme, susurrando en mi corazón: se acerca la hora final. Habla antes de que el sonido se silencie. Y fue con esta frase que comenzó mi viaje de concientización, una misión que no busqué, pero que ahora llevo conmigo con temor y amor.
En los días que siguieron a aquel sonido celestial, algo dentro de mí pareció expandirse y doler a la vez. Caminé por las calles y vi el mundo como si fuera la última vez. Las risas de la gente sonaban lejanas, las conversaciones cotidianas parecían ingrávidas. Dentro de mí, el Espíritu habló, y las palabras eran siempre las mismas. No se dan cuenta. A veces quería gritar, pero una voz suave me recordaba: el rapto no vendrá con ruido, sino con silencio. Aquello me impactó como un rayo. Dios no grita a los distraídos, susurra a los atentos. Y ese susurro se estaba convirtiendo en un rugido en mi interior, clamando por ser escuchado. En una fría mañana, el Espíritu me despertó de nuevo. Me senté al borde de la cama, y una sensación de vacío llenó la habitación. Era como si todo el cielo estuviera contenido en un instante, observando silenciosamente la tierra. Cerré los ojos y vi un gran campo de trigo listo para la cosecha. El viento soplaba con fuerza, y las espigas de trigo se mecían, doradas y hermosas. Pero cuando el viento cesó, noté que parte del campo estaba seco, oscuro, casi muerto. Y el Señor me dijo: no es el trigo lo que falta, sino la fe. Comprendí entonces que muchos aún creen en la promesa, pero ya no viven como si fuera real. La fe se ha convertido en un discurso, no en un estilo de vida. Comencé a orar allí mismo, pidiéndole al Espíritu Santo que me mostrara lo que iba a suceder. Y entonces, una escena se desplegó ante mí. Una ciudad entera sumida en el caos. El cielo se oscureció. La gente corría por las calles, gritos, confusión. Pero en medio de ese tumulto, había un pequeño grupo. Pocos, pero con la mirada fija en lo alto. Mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, permanecieron firmes, y una luz los envolvió. Era el rapto. No un evento mediático, sino un rescate silencioso y preciso. Una hora antes de la destrucción, el cielo se abriría y los elegidos serían llevados. Cuando la visión terminó, temblé. No de miedo, sino de reverencia. Sabía que Dios no me mostraba esto para impresionarme, sino para prepararme. Él no revela el futuro a los curiosos, sino a aquellos a quienes quiere despertar. Permanecí en silencio durante largos minutos, incapaz de mover un músculo. Sentía que guardaba un secreto que el mundo aún no está listo para escuchar. Y cuando el viento comenzó a soplar de nuevo por las rendijas de la ventana, una frase resonó en mi mente como un recordatorio eterno. Alza la voz, porque muchos siguen dormidos y el tiempo no espera. Desde ese día, todo a mi alrededor comenzó a parecerme más frágil. Las noticias, los escándalos, las guerras, los cambios repentinos del clima, todo apuntaba a algo mayor. Empecé a darme cuenta de la indiferencia que el mundo había mostrado hacia las advertencias divinas. La gente habla de religión, pero pocos buscan una relación con ella. Hablan de profecías, pero se burlan de las señales. Vivimos en una época de distracción disfrazada de progreso, y eso es precisamente lo que quiere el enemigo: mantener los ojos del pueblo de Dios fijos en las cosas terrenales, mientras el cielo se acerca inadvertido. Y así empecé a comprender la verdadera trascendencia de la revelación. No es un mensaje para infundir miedo, sino para reavivar el amor que se ha extinguido. Cada visión, cada palabra, cada sonido era una llamada al arrepentimiento y a la pureza de corazón. Porque cuando la trompeta vuelva a sonar, no habrá tiempo para huir, solo habrá que estar preparado. El cielo no busca personas perfectas, busca a aquellos que han despertado. Y los que están despiertos presienten que algo está a punto de suceder. El Espíritu aún habla, pero pronto el silencio reemplazará la advertencia. Y cuando llegue ese día, los que oyeron y obedecieron serán los primeros en... Después de esa visión, mi vida jamás volvió a la normalidad. Intenté seguir mi rutina, pero era imposible ignorar el peso de lo que el Señor me había mostrado. Mientras todos hablaban de trabajo, política y planes, dentro de mí resonaba una sola palabra como una campana lejana: Él habla. Esta orden parecía perseguirme a donde quiera que iba. La oía mientras conducía, mientras caminaba por la calle, incluso en plena noche. A veces intentaba discutir con Dios, diciéndole que no era digno, que nadie me creería. Pero el Espíritu Santo siempre respondía con la misma serenidad: ¿no te elegí yo? Entonces vete. Una mañana, me senté a la mesa con la Biblia abierta. Pedí una confirmación y mis ojos se posaron en el versículo que decía: grita fuerte, no te reprimas, alza tu voz como una trompeta. Isaías 58:1.
Me traspasó como fuego. Era el mismo sonido que había oído en las visiones, el sonido de la trompeta, ahora en forma de palabras. Sentí una oleada de calor recorrer mi cuerpo y comprendí que Dios no solo quería mostrarme lo que estaba por venir, sino usarme como mensajero. No era profeta ni predicador. Era un hombre común y corriente, con defectos, cansancio y dudas. Pero entonces lo entendí. Dios se vale de personas improbables, porque esas personas dependen de Él. Los primeros días fueron difíciles. Cuando empecé a hablar del rapto, muchos se rieron. Algunos dijeron que exageraba, otros simplemente apartaron la mirada con lástima. Pero no podía parar. Era como un fuego en mis huesos. Cada vez que intentaba guardar silencio, sentía al Espíritu dentro de mí insistiendo. Hay almas que necesitan escuchar esto antes de que el reloj marque el final. Así que empecé a compartir el mensaje donde quiera que podía. En las redes sociales, en las iglesias, en conversaciones informales. Y algo maravilloso empezó a suceder. Los corazones comenzaron a abrirse, las lágrimas comenzaron a caer y la gente comenzó a reconciliarse con Dios. Entonces comprendí que el mensaje no se trataba de mí, sino de un amor que perdura hasta el último instante. Un amor que clama antes de que el mundo se derrumbe. Y cuanto más hablaba, más sentía el peso de la responsabilidad. El cielo parecía protegerme, y cada palabra pronunciada parecía contener la eternidad. Oré antes de grabar cada video, antes de cada testimonio. Le pedí al Espíritu Santo que me guiara para hablar con compasión, no con juicio, porque el mundo no necesita más condenación, necesita despertar. Y quien hable en nombre del cielo debe tener su corazón en el polvo. Con el paso de los días, comencé a notar señales sutiles, pequeños milagros a mi alrededor. Personas que no habían orado en años volvieron a hacerlo. Matrimonios se restauraban. Jóvenes que se habían alejado de la fe regresaban a la presencia de Dios. Era como si una brisa del Espíritu recorriera la tierra, reuniendo corazones sensibles al llamado. Pero junto con estas señales surgió resistencia, voces contrarias, críticas, dudas. Y fue entonces cuando comprendí que todo mensaje verdadero provoca confrontación. La luz siempre molesta a quienes se han acostumbrado a las sombras. Esa noche, mientras oraba de nuevo, oí la misma voz que me había despertado al principio. Habló con amor, pero también con autoridad. No temas. El que habla en mi nombre, habla con poder. El que advierte por amor, reúne almas en medio de la oscuridad. Guardé silencio y las lágrimas volvieron a caer. Sabía que ya no podía dar marcha atrás. El llamado no era una invitación, era una misión. Una que implicaría lucha, pero también gracia. Porque cuando Dios elige a alguien para ser la trompeta que anuncia la destrucción, no lo envía solo. Él lo cubre con su presencia, y eso es suficiente. Tras tantas revelaciones, comencé a comprender que el mensaje no trataba solo del fin, sino del amor de un Dios que aún espera. Había comprendido la destrucción, visto el caos, sentido el peso del reloj a punto de sonar, pero ahora el Espíritu quería enseñarme algo más profundo, misericordia que precede al juicio. Es como si el cielo entero se detuviera por una sola alma que aún puede arrepentirse. Me destrozó. Me arrodillé y lloré al darme cuenta de cuánto le duele a Dios por quienes lo niegan. Él no quiere condenar, sino salvar. Y antes de la tormenta, siempre envía una advertencia. Comencé a orar de una manera diferente. Antes pedía comprensión, ahora pedía compasión. Pedí sentir lo que Dios siente cuando ve a sus hijos distantes, cuando escucha oraciones hechas por costumbre y no por amor. Y, hermanos y hermanas, lo que sentí fue indescriptible. Era como si el corazón del Padre latiera dentro de mi pecho. Sentí dolor, anhelo, esperanza y ternura a la vez. Fue en ese instante que comprendí. El éxtasis no es un acto de escape. Es un acto de amor. Dios no nos lleva de la tierra por desprecio, sino porque el tiempo de sufrimiento terminará para aquellos que verdaderamente lo aman. Una noche, el Espíritu me guió a mirar de nuevo el reloj espiritual de la visión. Esta vez, no estaba detenido. Las manecillas giraban más rápido. Vi las horas convertirse en minutos y los minutos en segundos. Era una cuenta regresiva, pero alrededor del reloj había rostros, millones de rostros, algunos llorando, otros durmiendo, otros mirando hacia arriba, otros distraídos. Y en medio de esa confusión, oí la suave voz del Señor. Todavía hay tiempo, pero el tiempo apremia.
Esas palabras resonaron en mi interior como un trueno silencioso. Supe entonces que mi deber no era solo anunciarlo, sino también prepararme. Decidí, entonces, dedicar cada aliento a esta misión. No importaba cuántos creyeran, cuántos se burlaran o cuántos me dieran la espalda. Hablaría de todos modos. Comencé a grabar mensajes, a escribir textos y a dar testimonio de lo que había vivido. Y con cada palabra, algo cambió en mi interior. Ya no era el miedo lo que me impulsaba, sino el amor. Amor por las almas que aún no comprenden lo que está por suceder. Amor por quienes aún creen tener tiempo. Amor por quienes han perdido la fe y no saben cómo recuperarla. Porque el amor me encontró primero, y es un amor que debe proclamarse antes de que se acabe el tiempo. Fue entonces cuando el Espíritu me mostró una nueva visión. Vi una gran puerta dorada que se abría en el cielo, y desde dentro, una luz tan brillante que me hizo caer de rodillas. Alrededor, ángeles se movían en silencio, como si esperaran una última orden. Había una expectación en el aire, como si el universo entero estuviera a punto de cambiar. Entonces oí la voz de nuevo. La puerta está abierta, pero pronto se cerrará. Llamad a los que duermen, despertad a los que aún pueden oír. Al despertar, supe que esta era la última advertencia. El tiempo de la iglesia se agota, y las señales no son coincidencia, son misericordia. Ahora entiendo por qué Dios me eligió, a pesar de mis imperfecciones. No buscaba a alguien que hablara, sino a alguien dispuesto. A alguien que dijera sí, cuando el mundo optara por el silencio. Y eso es lo que he estado haciendo desde entonces, alzar la voz en medio del ruido del mundo para que el pueblo de Dios despierte. Porque antes de que los cielos se enmudezcan, habrá una última voz que clamará en el desierto: preparaos, el novio viene. Y cuando esa voz cese, cuando resuene el último aviso, entonces llegará la hora, una hora antes de la destrucción. Él vendrá. La visión comenzó en silencio, casi con serenidad. Vi un cielo despejado, el sol saliendo sobre las ciudades y a la gente haciendo sus vidas con normalidad. Pero de repente, algo invisible cambió. Era como si el aire hubiera perdido su brillo, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto pesado. Vi el momento exacto en que la luz comenzó a desvanecerse. No una luz física, sino la presencia del Espíritu Santo retirándose. El mundo parecía el mismo, pero algo esencial había desaparecido. Amor, paz, esperanza. Todo comenzó a disolverse como niebla al sol. Y comprendí con dolor lo que estaba sucediendo. La iglesia había sido demolida. El silencio que siguió fue asfixiante. Las calles estaban llenas, pero el sonido parecía lejano, vacío. La gente caminaba apresuradamente, intentando comprender un vacío inexplicable. Vi madres llorando, buscando a sus hijos desaparecidos. Vi maridos desesperados, gritando los nombres de sus esposas que ya no estaban. Vi líderes religiosos intentando justificar lo sucedido, negando lo evidente. La ausencia de la iglesia provocó un colapso invisible. El mundo entero se derrumbó espiritualmente en un instante. Lo que antes había contenido el caos había desaparecido. Y en ese momento, comprendí la profundidad de esas palabras. Una hora antes de la destrucción. El ambiente era vibrante, pero a la vez sombrío. Vi gente corriendo por las calles, mirando al cielo como buscando respuestas. Otros intentaban tranquilizarse con explicaciones humanas, diciendo que todo tenía una causa científica, que no había ocurrido nada divino. Pero en su interior, había algo innegable, un temor que no provenía de la razón, sino del espíritu. Sabían que la promesa se había cumplido, pero demasiado tarde. El rapto no fue un espectáculo, fue una separación. Y ahora, los que quedaron comenzaban a sentir el peso de un mundo sin la presencia de Dios. La naturaleza también reaccionó. El mar se enfureció, el viento sopló con fuerza, y la tierra pareció llorar. Vi nubes oscuras cubriendo el horizonte y relámpagos cruzando el cielo en silencio. Las ciudades se apagaron, una a una. El mundo se sumió en la oscuridad, no solo física, sino también espiritual. La bondad pareció desvanecerse. La gente se volvió fría, violenta, desesperada. Vi miradas vacías, gestos sin compasión y el caos reemplazando al orden. Sin el Espíritu Santo, el hombre regresa a su estado más primitivo. Sin amor, sin guía, sin Dios. Mientras observaba, sentí un dolor indescriptible. No era solo empatía, era como si pudiera sentir el corazón de Dios llorando por cada alma perdida.
Vi iglesias vacías y destruidas, altares abandonados, Biblias rotas en el suelo. Y en medio de esa escena desoladora, vi algo aún más triste. Gente arrodillada, llorando, suplicando una oportunidad más. Pero esa oportunidad ya se había concedido. El tiempo de gracia había terminado, y el reloj celestial había dado la última campanada. La misericordia se había convertido en juicio, y en ese instante oí de nuevo el sonido de la trompeta, pero esta vez no era una llamada. Era un sello que se cerraba. El sonido resonó en el cielo, firme, definitivo, como el portazo de una puerta que jamás volverá a abrirse. El viento cesó y un silencio penetrante lo cubrió todo. Fue entonces cuando comprendí la gravedad de lo que Dios me había mostrado. Cuando se apaga la luz, el mundo se hunde en sí mismo y el hombre descubre lo que es vivir sin la presencia del Creador. Lloré amargamente, suplicando al Señor que aún tuviera compasión, pero la voz que oí fue clara. Mi espíritu ya no habita aquí. Justo después del apagón, el mundo buscó desesperadamente explicaciones. Vi a científicos en la televisión, a líderes políticos en plazas públicas, a autoridades en las redes sociales, todos intentando comprender lo imposible. Algunos decían que eran abducciones, otros, que se trataba de un colapso colectivo de la conciencia. Se decían muchas cosas, pero faltaba la verdad. Lo que más dolía era ver la desesperación disfrazada de razón. La gente quería creer en cualquier cosa, menos en Dios. Era como si el mismísimo espíritu del engaño hubiera descendido a la tierra y comenzara a susurrar en la mente de las personas. Nada de esto fue divino. Sigues teniendo el control. Gradualmente, los discursos comenzaron a coincidir. Las naciones, antes divididas, empezaron a unirse en torno a una explicación común. Surgió un nuevo líder, con palabras dulces y mirada firme. Habló de esperanza, de reconstrucción, de una nueva era de unidad global. Su carisma era sobrecogedor. Cada frase que pronunciaba parecía tocar la herida más profunda de la humanidad. Las multitudes lo aplaudían de pie, creyendo que era el salvador de un mundo en ruinas. Pero tras la sonrisa, había algo frío, calculador, inhumano. El mundo había cambiado al verdadero Cristo por un falso Mesías. Mientras observaba, me di cuenta de que un nuevo orden comenzaba a imponerse. El caos dio paso a la obediencia, pero a una obediencia forzada y controlada. Vi cómo marcaban a las personas, las rastreaban, sus vidas eran completamente vigiladas. Quienes aceptaban el nuevo sistema vivían con comodidad y seguridad. Quienes se negaban eran excluidos, perseguidos, borrados de la faz de la tierra. Las iglesias que quedaban fueron silenciadas, los predicadores encarcelados, y la verdadera fe se convirtió en un crimen. La religión se globalizó, pero sin cruz, sin arrepentimiento, sin salvación. Fue el cumplimiento exacto de las palabras. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de Dios. Lo más aterrador era la frialdad en los ojos de la gente. El amor se había transformado en miedo. Vi familias traicionándose por comida, vecinos denunciándose entre sí y niños creciendo sin saber quién era Jesús. Las calles estaban iluminadas por hologramas y pantallas, pero el mundo estaba sumido en la oscuridad espiritual. La tecnología se había convertido en el nuevo altar, y el hombre, en el ídolo mismo. El Espíritu Santo ya no habitaba allí, y el vacío era tan grande que hasta el silencio parecía gritar. El hombre finalmente tuvo poder absoluto, y se estaba autodestruyendo. Hubo un momento en que todo parecía demasiado tranquilo. Las noticias mostraban paz, las naciones hablaban de prosperidad, y la gente parecía creer que la tragedia había terminado. Pero yo sabía que era el preludio de la gran mentira. Vi algo en el cielo que parecía luz, pero no lo era. Una energía artificial, una señal creada para engañar a quienes aún buscaban esperanza. Era el engaño supremo, una falsificación de la presencia divina. Multitudes se arrodillaban ante la imagen proyectada, llorando y cantando, sin saber que estaban adorando al impostor. El mundo entero había caído en la trampa de la ilusión. Lo vi todo y sentí que se me partía el corazón. Quería gritar, advertir, despertar a los que aún podían oír, pero no me salía la voz. Era como si Dios me obligara a presenciarlo para comprender lo que iba a suceder. El rapto había arrebatado a la iglesia, pero también había dejado al descubierto la verdadera naturaleza de la humanidad. Lo vi con claridad. Quienes rechazaron la verdad ahora abrazaron la mentira. La presencia de un falso consuelo era el juicio más cruel.
vivir en un mundo sin Dios y pensar que todo está bien. Y en ese instante comprendí cuán preciosa había sido la gracia. El pesar aún resonaba en mi interior como un grito: Señor, ten misericordia de los que quedamos. Lo que vi a continuación fue el comienzo del lamento humano. Las ciudades, otrora llenas de vida, eran ahora desiertos de gritos y humo. El aire era denso, pesado, como si el planeta entero hubiera enfermado. La gente corría presa del pánico por las calles, buscando respuestas, pero el silencio de los cielos era absoluto. Ya no había intercesores ni súplicas que se elevaran al trono. El Espíritu Santo, que una vez había refrenado el mal, se había retirado. Y el mundo, sin luz, se hundió en el abismo de su propio pecado. Vi la desesperación en los ojos de madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, de hombres que imploraban una segunda oportunidad, y de jóvenes que lloraban ante altares vacíos. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. Las naciones comenzaron a destruirse entre sí. Estallaron guerras por comida, energía y supervivencia. El miedo se convirtió en el nuevo lenguaje universal. Vi hombres escondidos en cuevas, gritando para que las rocas los cubrieran. Tal era la angustia que sentían. Vi mares rojos, cielos oscurecidos y llamas que cubrían el horizonte. La naturaleza parecía responder a la ausencia de su creador con caos y dolor. Y en medio de todo, aún había quienes recordaban las palabras de las que se habían burlado. Vi Biblias desenterradas, cruces limpiadas apresuradamente, y lágrimas que corrían por los rostros de quienes finalmente comprendían. La gracia había terminado. Pero incluso en medio del caos, Dios aún conservaba un pequeño remanente. Almas que, incluso después de la partida de la iglesia, eligieron no someterse al sistema. Las vi perseguidas, torturadas, pero con una fe que ni el infierno pudo extinguir. No tenían templos, ni líderes, pero tenían valor. Sus oraciones, incluso entre las ruinas, se elevaban como incienso ante Dios, y el Señor me hizo sentir que incluso allí, en la más profunda oscuridad, su misericordia aún deja huellas. No era Él quien se había olvidado por completo del hombre, era el hombre quien se había olvidado por completo del cielo. Las persecuciones se intensificaron, las cámaras lo vigilaban todo, los sistemas condenaban cualquier señal de fe. La gente se veía obligada a elegir entre el pan y la salvación. Quienes negaban el nuevo sistema eran excluidos, expuestos, eliminados. Vi familias separadas, hermanos traicionándose entre sí, padres repudiando a sus hijos. Era como si el amor hubiera muerto y el miedo se hubiera apoderado del trono. Vi templos convertidos en centros de culto para el nuevo líder, altares cubiertos con el símbolo del falso Dios. Y las multitudes cantaban al unísono, creyendo que servían a la luz, cuando en realidad servían a la oscuridad. El mundo entero se había entregado al engaño. En medio de todo esto, comencé a sentir vibrar la tierra. El sonido de las trompetas celestiales resonó de nuevo, pero ya no como una invitación, sino como una advertencia. El cielo se abrió con relámpagos y truenos, y una lluvia de fuego comenzó a caer sobre las naciones. Los océanos rugieron, las montañas temblaron, y las ciudades se derrumbaron bajo el peso del juicio. Era la ira de Dios desatada sobre un mundo que rechazó su gracia. Y mientras presenciaba todo esto, lloré. Lloré por los que se burlaron, por los que oyeron e ignoraron, por los que pensaron que aún tenían tiempo. La misericordia se había transformado en justicia, y en medio del caos, oí una última voz, suave pero llena de autoridad. Dijo: «Mi palabra se ha cumplido. Ahora, cada uno cosecha lo que ha escogido». Esas palabras quedaron grabadas en mí como fuego. El cielo, antes lleno de color, era ahora un manto oscuro iluminado por relámpagos. La tierra parecía sangrar, y el sonido de las lamentaciones se elevaba como humo. Y en ese instante, comprendí de una vez por todas lo que el Señor quería mostrarme. Sin Él, no hay vida. Solo queda vacío, destrucción y un tardío arrepentimiento. La trompeta final aún no había sonado, pero el mundo ya se estaba derrumbando. Los días que siguieron estuvieron sumidos en una oscuridad literal. Vi cómo el sol se apagaba por completo, y una densa niebla cubría la tierra como un sudario de luto. La gente encendía antorchas y lámparas, pero nada podía disipar la oscuridad. Era como si la luz misma hubiera sido arrancada del mundo. El silencio se mezclaba con gritos, y la oscuridad parecía viva, moviéndose, observando.
Vi a hombres y mujeres vagando sin rumbo, tropezando unos con otros, clamando por ayuda. Algunos invocaban a Dios, pero sus voces resonaban sin respuesta. El tiempo de gracia había terminado. Y sin embargo, incluso en medio de esa oscuridad, sentí algo, un último aliento de misericordia. Fue entonces cuando vi la primera señal. En el cielo, entre las nubes oscuras, apareció una luz. Era tenue, pero pura. De ella oí voces que cantaban, ángeles que proclamaban el arrepentimiento, pidiendo a los supervivientes que se volvieran al Creador antes del toque final de la trompeta. Pero pocos escucharon. La mayoría se burlaba, maldecía, culpaba al cielo de sus propias decisiones. Vi a hombres destrozando lo poco que quedaba, destruyendo lo que aún funcionaba, sumidos en la desesperación. Y lo que más me dolió fue ver a las Yanunkura a algunos intentando esconderse de la luz, como si les causara dolor. La presencia divina ya no consolaba, ahora confrontaba. Las plagas comenzaron poco después. El mar se tornó rojo sangre y el hedor de la muerte se extendió por el viento. Las aguas dulces se volvieron amargas y el hambre azotó incluso a los poderosos. Vi animales caer, bosques arder y un sonido que provenía de las profundidades de la tierra, como el rugido de algo ancestral que despertaba. La gente miraba al cielo con desesperación, pero no vi arrepentimiento sincero, solo miedo. El orgullo aún los mantenía en pie, incluso ante la destrucción. Era la confirmación de lo que el Espíritu me había dicho. El corazón humano prefiere ir al infierno antes que arrodillarse. En medio del caos, divisé un pequeño grupo, oculto entre las ruinas. Oraban en silencio, sin templos, sin púlpitos, solo con fe. Sus voces eran bajas, pero firmes. E incluso allí, entre las cenizas, había algo diferente. Esperanza. Eran los últimos que aún reconocían el nombre de Jesús. Sus lágrimas caían al suelo como semillas, y vi ángeles acercándose, protegiéndolos. Comprendí que el juicio no borra por completo la misericordia. Incluso al final, Dios sigue protegiendo a quienes lo aman. El castigo se acerca al mundo, pero la promesa permanece para aquellos que conservan la fe. Poco después, vi lo que parecía ser la última advertencia. En el cielo, una trompeta comenzó a sonar, no con furia, sino con tristeza. El sonido caló hondo. Era la llamada final. Vi hombres tapándose los oídos, gritando para no oír, y otros cayendo de rodillas, finalmente derrotados. El sonido se extendió por toda la tierra, resonando en las montañas, en los mares, en las ciudades destruidas. Y entonces oí una voz, suave pero firme, que decía: «Aún hay tiempo, pero solo para aquellos que me invocan de corazón». Y en ese momento comprendí que, incluso en medio de la ira, Dios seguía hablando. Seguía ofreciendo la salvación a quienes se entregaban por completo. Pero el mundo, embriagado de orgullo, optó por el silencio. Las voces cesaron, los cánticos se apagaron, y el sonido de la trompeta se disolvió en el viento. Lo que quedó fue la espera, la calma antes del golpe final. El cielo pareció contener la respiración, los ángeles aguardaron y la tierra tembló. Sentí que el juicio aún no había terminado, lo peor estaba por venir. Y en medio de ese presentimiento, comprendí algo que me estremeció. La justicia de Dios es perfecta, pero su paciencia tiene límites. El reloj espiritual marcaba sus últimos segundos. La última trompeta aún no había sonado, pero su sonido ya resonaba en aquellos que sabían que el fin había llegado. El cielo enmudeció por un instante que pareció eterno. Ni un sonido, ni un movimiento. La tierra entera pareció contener la respiración. Miré al horizonte y sentí que algo grandioso estaba a punto de suceder. Y entonces sucedió. Un destello de luz atravesó el cielo, rasgando las nubes como una espada de luz. El sonido de trompeta final resonó de una forma indescriptible. Era sonido, pero también espíritu, vibración que atravesaba carne y alma. Y en ese instante, todo lo oculto quedó al descubierto. Los cielos se abrieron y vi al Rey venir sobre las nubes, Jesucristo, en gloria. El mundo entero se detuvo. Multitudes cayeron de rodillas, algunas en adoración, otras presas del terror. Las montañas temblaron, el mar retrocedió y las estrellas parecieron danzar hacia la luz. El brillo era tan intenso que la tierra pareció derretirse ante la majestad divina. No podía hablar ni mover un músculo. Todo dentro de mí estaba en silencio. Solo lloré.
porque finalmente lo comprendí. Todo lo prometido se ha cumplido. Vi ángeles descender como ejércitos, posicionándose sobre las naciones. Cada uno llevaba en sus manos algo que brillaba como fuego puro, el símbolo de la justicia divina. Vi a los pueblos separarse. De un lado, los que amaban la verdad. Del otro, los que se rindieron a la mentira. No se pronunciaron palabras, pero todos sabían quiénes eran. Las máscaras cayeron. El engaño perdió su poder. Autoridades humanas, imperios y riquezas se convirtieron en polvo ante la presencia de aquel que reina para siempre. Vi reyes llorando como niños. Vi a hombres poderosos temblando. Vi a ateos clamando en el nombre que una vez ridiculizaron. Y en medio de todo esto, Jesús miraba con ojos de fuego y un corazón lleno de amor. No necesitó hablar. Su presencia era la sentencia misma. Entonces vi algo que jamás olvidaré. Las almas de los fieles, de los que murieron en la fe, comenzaron a elevarse. Era como si la tierra entera devolviera lo que no le pertenecía. Las tumbas se abrieron en silencio y cuerpos glorificados ascendieron envueltos en luz. El cielo se llenó de voces que cantaban un antiguo cántico, un himno de victoria. Oí a los ángeles proclamar: el Cordero ha vencido, la muerte ha sido derrotada. Y en ese coro, comprendí que la eternidad había comenzado. La trompeta ya no era señal del fin, sino el sonido de un nuevo comienzo. Mientras el juicio continuaba, vi la oscuridad disiparse como humo. Todo lo impuro, todo lo falso, comenzó a ser consumido por la gloria del Señor. El fuego no ardía para destruir, sino para purificar. Era como si toda la creación exhalara un suspiro de alivio por primera vez en milenios. Y en medio de esa luz, oí la voz de Cristo, suave, pero con absoluta autoridad: todo está consumado. Mirad, yo hago nuevas todas las cosas. Estas palabras llenaron el universo, y cada partícula pareció vibrar en adoración. El juicio terminó, y el reinado comenzó. Me quedé allí en silencio, contemplando lo imposible. Vi el cielo completamente abierto, y una nueva luz que ocupaba el lugar del sol. Ya no había sombras, ya no había tiempo. Sentí una paz inexplicable, solo se puede experimentar. El viejo mundo había desaparecido, y uno nuevo había nacido ante mis ojos. El sonido de la trompeta se fue apagando lentamente, pero la melodía permaneció en mi corazón. La promesa se cumplió. Y en ese instante comprendí el propósito de todo lo que había experimentado. Dios me mostró esto no para asustarme, sino para recordármelo. La victoria siempre pertenece al Cordero. Cuando todo terminó, me encontré de nuevo en el mismo lugar donde había comenzado. Mi habitación. El reloj marcaba la misma hora en que había empezado la primera visión. Por un instante, pensé que todo había sido un sueño, pero la sensación en mi corazón me decía lo contrario. La presencia de Dios seguía allí, viva, intensa, palpitante. Sentía mi cuerpo ligero, pero mi alma temblaba. Era como si una parte de mí aún estuviera allí, ante el trono, escuchando las canciones que nunca se desvanecen. Me arrodillé, impotente, llorando, no de miedo, sino de gratitud. Había visto la justicia, y en ella encontré el amor. Permanecí en silencio durante largo rato, intentando asimilar todo lo que había presenciado. Las escenas iban y venían en mi mente como olas: la retirada de la iglesia, el engaño, el caos, el juicio, y finalmente, el glorioso regreso de Cristo. Cada detalle parecía grabado en fuego. Comprendí que Dios no me había mostrado el fin del mundo, sino el comienzo de la eternidad. Quería que yo recordara, y que todos recordaran, que Grace sigue disponible, pero solo por tiempo limitado. Aunque el reloj espiritual siga su curso, hay esperanza. Todavía hay tiempo para reconciliarse, perdonar y rendirse. Levanté la vista y miré al cielo. El sol estaba saliendo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No una paz común, sino la que proviene de saber que todo está bajo el control de Dios. Cerré los ojos y escuché dentro de mí la misma voz que había resonado al principio, pero ahora más suave, más cercana, casi como un susurro. Vayan y hablen. No tengan miedo. Este no es momento para temer, sino para arrepentirse. Y en ese momento comprendí el propósito de la visión. No era solo advertir sobre el fin, sino despertar a aquellos que aún duermen en su fe. Dios quiere salvar, y todavía llama a las personas por su nombre. Desde ese día, cada palabra que pronuncio, cada mensaje que grabo,
tiene un significado distinto. Ya no es solo contenido, es una vocación. Sé que muchos se burlarán, otros me ignorarán, pero siempre hay alguien que escucha, y esa persona vale más que el universo entero para Dios. Es por Él que hablo, es por Él que oro. Y si me escuchas ahora, que sepas que no es casualidad. El Espíritu Santo todavía te llama. Aún hay perdón, aún hay esperanza, aún hay una cruz. El mismo Jesús que volverá en gloria es el mismo que hoy te tiende su mano con misericordia. Miro a mi alrededor y veo cómo el mundo se precipita hacia lo inevitable. Guerras, divisiones, indiferencia, todas las señales se despliegan ante nuestros ojos. Pero en medio de todo esto, hay una promesa que brilla como una llama en la oscuridad. Estaré contigo siempre, hasta el fin del mundo, y eso es lo que me sostiene. No la fuerza humana, sino la certeza de que el Cordero reina y reinará por siempre. Nada escapa al control del Creador. El mal puede rugir, pero no vence. La oscuridad puede avanzar, pero la luz ya ha sido decretada eterna. Y así concluyo este testimonio. No como alguien que sabe demasiado, sino como alguien que ha sido tocado por la gracia. Si algo he aprendido de todo lo que he visto, es que el rapto no es el final, sino el comienzo del verdadero hogar. El cielo no es un destino lejano, es una promesa viva para quienes creen. Si sientes este llamado en tu corazón, no lo demores. Ora ahora. Redescubre el amor que el mundo intentó extinguir. Porque cuando el reloj espiritual marque su hora final, el sonido de la trompeta no será una advertencia, sino una señal de cumplimiento. Y cuando Él venga, que nos encuentre preparados, con las manos alzadas y el corazón en paz, diciendo: «Ven, Señor Jesús». Amigos, si lo que han escuchado hasta ahora les ha conmovido, no ignores esta llamada. No es casualidad que hayas llegado al final de este vídeo, es a propósito. El Espíritu Santo sigue llamando a la puerta de tu corazón, pidiendo solo una cosa. Veces. Si sientes que os habéis alejado, ora conmigo ahora, donde quiera que estés. Di: «Señor Jesús, despiértame, perdóname, escribe mi nombre en tu libro y prepárame para encontrarme contigo». Porque, hermanos, se acerca el momento, y cuando el reloj marque el último segundo, ya no habrá tiempo para elegir, solo para la cosecha. Comparte este mensaje para que más personas despierten antes de que sea demasiado tarde. Y si quieres mantenerte fuerte hasta el final, inscribirse, deja tu amén en los comentarios y declara con fe: «Quiero estar preparado cuando Él venga». Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta el próximo vídeo, si seguimos aquí.